Ciencias Contables y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia les dan la bienvenida al ciclo de conferencias sobre contabilidad de la vida. Este ciclo se enmarca en la conmemoración de los 60 años del Departamento de Ciencias Contables de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Dichas conferencias girarán en torno al valor de los manglares, costos del agua, así como nuevos enfoques y alternativas para la contabilidad pública. Agradecemos la participación del ponente, el profesor Marco Antonio Machado, quien desarrollará esta temática. Saludamos al conferencista, a los estudiantes, profesionales, egresados y profesores, y a toda la comunidad universitaria de Ciencias Económicas que nos acompañan. De igual manera, exaltamos el Grupo de Investigación y Consultorías Contables JICO, la Maestría en Contabilidad Financiera y de Gestión, así como la revista Contaduría Universidad de Antioquia y la Asociación de Egresados de Contaduría de la Universidad de Antioquia, ACUDA, en sus 40 años. La conferencia de hoy estará moderada por la estudiante Manuela Guerra, quien cursa la carrera de Contaduría Pública en la Universidad de Antioquia, es coordinadora del Seminario Interno de Cultura Contable Ciudadana del Grupo de Investigación y Consultorías Contables JICO y monitora del proyecto de aula Modelación Contable. La invitamos a integrarse en la mesa. Bienvenida, Manuela. Invitamos al profesor Marco Antonio Machado, quien desarrollará esta conferencia, a integrarse en la mesa central para dar inicio a esta segunda sesión del ciclo de conferencias sobre contabilidad de la vida. Bienvenido, profesor. A continuación, le damos la palabra a la estudiante Manuela Guerra, quien nos hará una breve presentación de nuestro conferencista y nos comentará acerca de la dinámica de esta conferencia sobre la nueva contabilidad pública. Bienvenidos al ciclo de conferencias sobre la contabilidad de la vida. En nombre del Departamento de Ciencias Contables y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Como conferencista nos acompaña el profesor Marco Antonio Machado, quien es profesor de la Universidad de Antioquia, doctor en Ciencias Contables de la Universidad de los Andes en Venezuela, magíster en Ciencias de la Administración de la Universidad de APID, especialista en Gerencia Estratégica de Costos y Control de Gestión en la Universidad Central, especialista en Ciencias Fiscales de la Nación de Colombia, ha sido consultor del proyecto de modernización de la Administración Financiera Pública en el marco del proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se ha desempeñado en el sector público como asesor del Contador General de la Nación, como jefe de la División de Control de Gestión y Resultados de la Unidad de Telecomunicaciones, así como jefe de revisión de cuentas del sector social de la Contraloría de Santa Fe de Bogotá. Ha participado en proyectos de evaluación de calidad de la información contable y actualización del régimen de contabilidad de ejecución presupuestal. Actualmente es miembro del Grupo de Investigación y Consultorías Contables JICO de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, estimado profesor. Antes de dar inicio a la programación académica, les recordamos que una conferencia es un espacio social y humano construido de manera concertada para conversar y escuchar planteamientos sobre un aspecto de interés colectivo. Es un encuentro motivado entre conferencistas y participantes, donde el respeto y el espíritu constructivo están presentes. La metodología que estaremos utilizando para desarrollar esta conferencia se describe a continuación. El conferencista tendrá un tiempo de 45 minutos para presentar y desarrollar su tema. Faltándoles 5 minutos se le mostrará la paleta azul. Al faltarle 1 minuto se le mostrará la paleta amarilla. Y una vez cumplido el tiempo se le mostrará la de color rojo, indicándole que su tiempo finalizó. Una vez desarrollado el tema, los asistentes formularán sus preguntas, inquietudes por escrito en el formato distribuido por los organizadores. Luego de lo cual, yo como moderador seleccionaré las 5 más significativas y se las formularé al conferencista, quien tendrá un tiempo máximo de 4 minutos para responder cada una de dichas inquietudes. Luego de ello, realizaré una síntesis de lo planteado. Entonces, demos inicio a esta conferencia y una bienvenida al profesor Marco Machado. Buenas tardes, para mí es un placer venir a conversar
sobre contabilidad pública, y más en los tiempos actuales cuando se están definiendo muchos lineamientos en torno a ello. Quiero agradecer la participación de las personas que han tenido a bien dejarse seducir por el tema, por la temática, por la problemática de lo público, de la contabilidad de los recursos públicos, y a las personas que nos están viendo desde los diferentes medios en internet. Entonces, les voy a hablar de contabilidad pública, y una primera inquietud que ustedes tendrían es: ¿qué tiene que ver esto de la contabilidad pública con la vida? Y yo espero al final que ustedes, con las preguntas y su conversación, puedan contribuirme a esto. 3 referentes tiene esta investigación. Un primero es la línea de contabilidad y recursos públicos, que hace parte del eje problemático del Grupo de Investigación Consultorías Contables GICO. Otra es el proyecto de cultura contable ciudadana para la lucha contra la corrupción, con el apoyo del Centro de Investigaciones y Consultorías de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Y otro proyecto que es el de campos y redes contables, en donde en uno de los subproyectos hablamos de la contabilidad pública como rama disciplinar. 4 aspectos básicos, entonces les voy a exponer muy rápidamente en estos 40 minutos, que tienen que ver con unos aspectos conceptuales relacionados con la gestión pública. ¿Qué es eso de la contabilidad pública? Que, como bien podrán analizar, no es una cuestión trivial, es compleja, pero la complejidad implica que tengamos que conversar mucho y hacer investigación muy seria. Luego hablaremos de contabilidad pública, gestión pública, para relacionar estos 2 aspectos y los objetivos del Estado, porque allí es donde tiene validez la discusión en torno al deber ser de la contabilidad pública, incluso el papel de los contadores frente a los recursos públicos. Desarrollemos el tema empezando por los aspectos conceptuales. Cuando a uno le hacen referencia a la gestión pública, estamos hablando de la relación entre Estado, gobierno y personas. Y en esa tríada encontramos las diversas propuestas que tienen que ver con el papel del Estado, con el papel del gobierno y el papel de los ciudadanos. Y es muy interesante porque lo que hace unos 30 años prácticamente era definido en torno a los planteamientos de la burocracia, del Estado benefactor, actualmente eso ha venido cambiando. Entonces, cuando hablamos del Estado, hablamos de una estructura definida, una forma organizativa de orden político que precisamente tiene un objetivo, que es servir de acuerdo entre diferentes individuos y grupos para lograr unos fines considerados públicos, de todos. El gobierno, si hablamos en términos de figura, es un representante, es un elegido al cual se le dan unos recursos públicos para que los administre, para que los gestione en función de ese acuerdo que se ha definido por parte de todos los pobladores, de toda la población, de todos los ciudadanos, llamémoslo así. Y las personas, pues nosotros hablamos regularmente de habitantes, de nación, de nacionales, de gente que habita un territorio, los que habitan, los que pueblan. Pero eso ha tenido unos renombres que hacen que nosotros pensemos en un ciudadano más participativo, más activo. Entonces hablamos de la población, de la gente y de la estructura. El Estado, entonces, tiene una parte, tiene muchas partes. El Estado tiene una rama del poder público, y dentro de esas ramas del poder público está esta que tiene que ver con lo gubernamental, que es la rama ejecutiva.
está la rama legislativa, está la rama que administra la justicia y los órganos de control y otras estructuras que tienen por fin cumplir con un cometido estatal. Y las personas que hacen parte de ese Estado, bien como pasivos o como activos, interviniendo en las diferentes fases de la gestión. Entonces, comprendido eso, quiero que miren esta matriz, este cuadro, que resume mucho lo que se ha entendido en la relación de los tres. Entendemos la burocracia como ese planteamiento que se hacía con base en Max Weber y que originó una serie de críticas con el paso del tiempo. Quiero hacer referencia a dos aspectos que son claves y que de alguna manera han estado impetrando las creencias de las personas en el sector público, de las personas que hacemos parte del Estado, del ciudadano de a pie. Una de ellas es considerar que todo lo que recibe el Estado es para gastarlo y que está bien gastarlo. Y ustedes saben qué significa gastar, pero esa es tan solo una creencia y hace parte de la cultura que tiene que empezar a transformarse, porque cuando en la cultura los ciudadanos piensan que el gasto público es para gastarse, no importa en qué tipo de gasto se incurra ni en qué tipo de acciones se incurra. Eso es parte de lo que tenemos que desarrollar como cultura contable ciudadana, porque hablamos de recursos públicos que deben ser utilizados para cumplir con un cometido estatal. Entonces el Estado burocrático autoritario es el que define muchas cosas. Y cuando nosotros miramos esas burocracias, la otra idea que les quería comentar es cuando se dice que los ingresos que provienen para las entidades públicas no vienen de venta de servicios, ni vienen de venta de productos, ni bienes públicos, sino que vienen de transferencias, de unos recursos de una gran bolsa que el Estado destina para que funcionen esas entidades, para que gasten esas entidades. Entonces, ahí quiero que vean cómo está haciendo de daño eso en la cultura contable pública, porque la cultura contable pública no es solo de los contadores, sino de todos los ciudadanos, de todas las profesiones. Todos deberíamos tener una cultura contable pública. Entonces, el gobierno, en marco de un Estado burocrático, pues tiene que ser coherente y es burocrático. Y ahí hablamos de las personas y habitantes como usuarios, pacientes, usuarios en el caso de los servicios, pacientes en el caso precisamente de los servicios, por ejemplo, de salud, pacientes que, imagínense, como eso es un gasto, entonces como lo atienden a uno, no hay problema. Ese Estado burocrático entró en crisis por todo lo que originó en esas estructuras rígidas, en esas estructuras que tenían que ver con jerarquías, con formalizaciones en la comunicación, con rigideces, y prácticamente esas críticas a la burocracia no se convirtieron simplemente en quejas, sino que se convirtieron en una anticultura de lo público y en una falta de confianza en lo público, que es lo más tenaz que podemos considerar en un Estado, que se pierda esa confianza en un Estado que está gastando. Es un Estado burocrático, que tiene una cantidad de personas que no hacen nada o que simplemente lo que hacen es funcionar. Por eso aquí hablábamos de funcionarios, personas que funcionan. Pues, ¿para qué funcionan? No, simplemente funcionan, y en muchos casos algunos justificaban la existencia de estos funcionarios en la premisa keynesiana de que el Estado debería darle a algunas personas dinero, intervenir la economía para que destaparan huecos y pagarle a otros para que los taparan. Y ahí, dadas esas críticas, entonces se habla de un Estado que debería solventar el bienestar, el welfare state. Entonces, ese Estado benefactor, la estructura de bienestar,
nos da pie dentro de ella un gobierno benefactor. Y las personas son beneficiarios de ese Estado benefactor. Si el Estado va a hacer un bien, pues ellos son beneficiarios. Esta tercera columna que vemos acá, entonces se la escuché hace algún tiempo a un gran amigo, maestro, Edgar Fernando Nieto Sánchez, cuando hablaba como contador general de la Nación del papel del Estado. Entonces era una concepción de Estado, de sociedad, Estado como sociedad accionaria, como una sociedad en comandita por acciones, como una sociedad por acciones. Y el gobierno es un gobierno societario. Esto lo veo muy actualmente en el discurso del gobierno corporativo, en donde los habitantes, las personas, lo que ahora llamamos ciudadanos, son accionistas del Estado. Entonces es una interesante idea, pero de ahí a estos otros planteamientos de la cuarta columna, pues no dista mucho, porque es concebir al Estado como una empresa, es concebir al gobierno como un gobierno empresarista que provee de bienes y servicios y compite con el sector privado para incrementar sus ingresos, para ser competitivo y poder tener unos gananciales que le permitan reproducir esas condiciones y poder seguir produciendo y prestando servicios. Y a las personas, en este caso, ya se les llama clientes. Y entonces el empresarismo para muchos es la alternativa a la burocracia. Muerte a la burocracia ya no tiene sentido y encuentran como única alternativa el empresarismo. Y es lo que se llama la nueva gestión pública, New Public Management. Y el New Public Management es, digámoslo así, como una recomendación que se da en los diferentes países para salir de la crisis. Ustedes saben que los órganos internacionales miran a los países regularmente desde el punto de vista financiero y en la medida en que tengan sanas sus finanzas, pues lo demás vendrá por añadidura. Algo así como el legado de Milton Friedman cuando dice que la única responsabilidad de las empresas es generar utilidades y que ahí para allá, pues su responsabilidad social es que eso genera de por sí unos resultados que nos van a beneficiar o que nos van a afectar positivamente, impactar positivamente a todos. Entonces, mire, tan interesante esto que tiene que ver con la visión de esa relación entre Estado, gobierno y las personas. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cómo encuentras tú como ciudadano, como persona de a pie, como habitante, como poblador de un país, tu papel? ¿Cómo puedes mejorarlo? Entonces algunos dicen, no, es el Estado empresario, New Public Management es la alternativa. Y yo quiero mostrarles que esa no es la única alternativa. Incluso no es la alternativa más óptima en los tiempos actuales y con las premisas que actualmente hay a partir del nuevo gobierno. Entonces, cuando hablamos de gestión, uno se pregunta, ¿cuál es la noción de desempeño? Gestión pública, desempeño, y hago referencia al performance. El performance tiene que ver algo así, se aplica mucho en el Estado, cuando el Estado tiene una deuda con sus ciudadanos. A él se le han encomendado unos recursos públicos y él tiene una deuda. Entonces, ¿qué significa desempeñar? Significa quitar la deuda, quitar una prenda a partir de realizar una labor, una actuación. Entonces, el performance, digámoslo así, metafóricamente, cuando un actor lo ponen a improvisar. Pues en este caso, la improvisación pues siempre existe, pero hasta el mismo actor tiene unos planes, tiene unos protocolos de cómo actuar y actúa en función de un objetivo que es ganarse un papel o cumplir con una responsabilidad cuando está terminando su obra, su actuación. Entonces, asimilamos
la idea de desempeño, la idea de gestión, y se habla de que los estados desarrollan una serie de procesos, una serie de operaciones, y a partir de esa serie de operaciones, que algunas son de producción de servicios, otras de generación de servicios, productos y servicios, son para satisfacer unas necesidades. Pero hay unos servicios que no directamente satisfacen la necesidad, pero sí sirven para que el Estado opere en función de una necesidad. Entonces, cuando opera, por ejemplo, cuando se compra una resma de papel, uno dice, pues sí, eso es una operación, pero ahí no se está cumpliendo con un objetivo directamente estatal. Pero gracias a esa compra de una resma de papel, esa resma de papel, que es un gasto, se consume, y gracias a ese consumo se genera un servicio, y ese servicio, si se rigieran por los cánones del sector privado, tendría que venderse, tendría que competir para venderse, y las personas tendrían que pagar por ese servicio. Pues podría ser un servicio, por ejemplo, para la salud, o un servicio que tiene que ver con la entrega de su pensión, o ese tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos de gestión, estamos hablando de desempeño, y uno se pregunta acá, bueno, como contadores, los que están en la creencia de que la contabilidad es cliometría, es medición, yo les pregunto, ¿qué medir del Estado? Medir bajo los patrones de la nueva gestión pública, New Public Management, la rentabilidad como se hace en una empresa con las 8 variables del modelo contable actual, con la variable principal que es la rentabilidad, que relaciona la utilidad con el patrimonio, o la utilidad con los activos, o los activos operativos reevaluados. ¿Qué medir? Entonces, allí muchos dicen, hay que medir lo mismo que se mide en una empresa privada, porque el Estado debería funcionar como una empresa privada buscando rentabilidad financiera. Pero hay otras voces que invocamos, la idea de que el Estado debería buscar más bien otra rentabilidad, la rentabilidad social y el bien común. ¿Es eso posible? No solo es posible, sino que es una obligación histórica en la actualidad, especialmente si hablamos de los países latinoamericanos y si hablamos de Colombia con más veces. Entonces, ¿qué debería mirarse? En la Constitución de 1990, para la Constitución, en la mesa de trabajo 10, y yo tuve la oportunidad de participar con un coordinador como el profesor Azuero, se hablaba de qué hacer para mejorar lo público, la gestión pública, el control fiscal. Allí se dio pie al artículo 354 de la Constitución Nacional, en donde se crea la figura del contador general de la nación. Y también se le da un nuevo enfoque al control fiscal, que ya no era basado en el control previo, sino en el control posterior y selectivo. Actualmente el control fiscal ya prácticamente se ha mejorado, se ha cambiado, y la cuestión es que no es posterior y selectivo, sino que tiene que ser ongoing, la marcha de los negocios mientras se hace la gestión, porque después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Entonces, a partir de todo eso, uno podría decir que hay una serie de aspectos mínimos que deberían, ojo, no solo medirse, sino conocerse. La contabilidad no es solo medición, la medición es un solo de los tantos pasos para llegar al conocimiento. La contabilidad es conocimiento y debería brindar herramientas para conocer la eficacia y para medir, informar, controlar, conocer la eficiencia, la economía, la equidad y todo lo que tiene que ver con la responsabilidad eco-biosocio ambiental. Todo eso es esencial porque no solamente tenemos que saber si una empresa fue rentable, como lo plantea la nueva gestión pública, sino si esos resultados fueron los que planeamos. Tenemos que hablar de la relación contabilidad pública con planeación, la contabilidad de planeación y presupuesto, que fortalece la contabilidad pública en sus enfoques actuales, la relación de si fueron utilizados de manera óptima, no para obtener réditos, utilidades que se acumulan, sino que si se dio satisfacción social, si se procuró el bien común. Allí pueden haber medidas de optimización, medidas de eficiencia, economía,
esta sí que es clave porque lo vemos incluso cuando entramos a SECOP, con eso de los precios de referencia SECOP 1 y 2, cuando encontramos que pues, las materias primas que valen 100 están por 5 o 10 veces más de lo que valen en el mercado. O sea que esto de los precios de referencia es importante y eso no solamente debería ser una referencia de la contratación por allá, sino que la contabilidad pública tiene que avisorar esos aspectos, porque es la contabilidad de lo público y ahí en esa contratación están involucrados los recursos públicos. Bueno, hablemos entonces de contabilidad pública. Este es un tema larguísimo y tiene que ver con las creencias que tenemos los contadores y las creencias que tienen las personas que a diario utilizan la contabilidad incluso sin darse cuenta, porque es que donde haya circulación de recursos, donde haya un inventario de recursos, donde haya una circulación e inventario de riqueza, ahí está presente la contabilidad. Entonces, ¿qué se entiende por contabilidad? ¿Qué quiere entender por contabilidad? Y allí, en ese entender por contabilidad, encontramos que debemos hacer alfabetización contable. Regularmente se dice, no, es que cada quien entienda por contabilidad lo que quiera, ¿no? Esto de la contabilidad tiene que estar regulado por una academia científica de contabilidad, no por los organismos reguladores, sino por una academia científica que haya a nivel latinoamericano, a nivel colombiano, que se una a esa de nivel latinoamericano. Allí es importante fortalecer la comunidad contable científica. ¿Y qué entendemos por recursos públicos? Entonces se van a dar cuenta ¿y qué entendemos por gestión pública? Yo lo que encuentro es que hay que hacer alfabetización y a los estudiantes de las universidades en sus últimos grados debería darse la posibilidad de que alfabeticen a comunidades, aprendan de las comunidades y le enseñen a las comunidades esto que tiene que ver con cultura contable ciudadana. ¿Qué son los recursos públicos? ¿Qué es la gestión pública? Porque dependiendo por donde te vayas, hay diferentes formas de prestar los servicios desde la contabilidad, de concebir la realidad desde la contabilidad. Vamos a abordar rápidamente los tres. ¿Qué se entiende por recursos públicos? Imagínense, hay personas que entienden que los recursos públicos son tan solo lo financiero, pero ya ha ido aclarándose que no es solamente lo financiero, que no es solamente el patrimonio, que no es solamente lo económico, que no es solamente lo social y lo ambiental, sino ¿saben qué? Que es que los recursos públicos constituyen un mundo muy complejo y es todo eso. Que si yo reduzco los recursos públicos a lo financiero, estoy dando una realidad a medias. Y ahí hay una falsedad. Miremos el segundo caso para porque esto daría para una conversación más larga. ¿Qué se entiende por por gestión pública? Entonces, para muchos es, desde la concepción burocrática, gastar el presupuesto. Para otros es escoger personas y dirigir personas. Escoger personas para darles un cargo donde funcionen, donde son un funcionario público y funcionen simplemente para gastar el erario público y pues gestionar y dirigirlos. Para otros es ejecutar e implementar planes. Y para otros gestión, como lo plantea el Departamento Nacional de Planeación a partir de diferentes aspectos teóricos, entonces es todo este ciclo: diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación. Todo eso es gestión. No solamente este que aparece arriba, que es la ejecución e implementación. ¿Listo? Entonces ya tenemos la noción de recursos públicos y gestión pública que puede ser reducida. Imagínense, para los que dicen que la gestión pública es solamente gastar los recursos públicos, pues lo que le sirve la contabilidad pública es una cuestión muy mínima. La versión presupuestal, como hasta hace unos 30 años en Colombia, y como actualmente algunos que son anacrónicos en ese pensamiento, porque no quieren aceptar que hay otras formas expresivas de la contabilidad e interpretativas. ¿Qué entiende por contabilidad?
Depende de lo que entiendas por contabilidad, eso media en tu concepción de lo que es la contabilidad pública. Para muchos aún sigue vigente la idea de que la contabilidad es registro, para otros que son las cuentas, para otros que la contabilidad es esencialmente medición, para otros que la contabilidad es información para toma de decisiones o para lo que sea, para otros la contabilidad es control o deja de ser contabilidad, y para otros la contabilidad es conocimiento del mundo. Y si hablamos de la contabilidad pública, entonces es conocimiento del mundo de lo público que tiene que ver con el inventario y la circulación de riqueza. Entonces, si a eso lo relacionamos con lo que actualmente en contabilidad pública se refiere, parto de esta tablita que alguna vez me compartió un gran amigo, Rodrigo Loaiza, que decía que en contabilidad se hablaba del periodo 95 al 2000 de medición financiera del patrimonio de los entes públicos. O sea, era suficiente para la contabilidad pública hablar de la medición financiera del patrimonio de los entes públicos. Y fundamentalmente el patrimonio se determinaba al estilo de Saldo. ¿Qué es el patrimonio? La diferencia entre el activo y el pasivo. Del periodo 2001 al 2007, entonces nos dice el profesor Rodrigo Loaiza que ya se hablaba de la utilidad de la información para tomar decisiones por parte de un gestor público, pero para tomar decisiones con base en esta información que tenía referencia al patrimonio, lo que se presentaba en el estado de situación y el estado de actividad financiera, económica y social, que es el estado de resultados integrales, digamos, si lo asemejamos al sector privado. Del 2008 al 2017, información útil ya para la toma de decisiones de Estado por parte de los gestores. Pero aquí es donde uno tiene que ser muy crítico y decir, si ha servido para tomar decisiones a los gestores la información contable pública. Porque una cosa es la contabilidad pública y otra cosa es la información contable pública. Y nosotros la confundimos regularmente. Yo en el argot de las personas que hablan regularmente encuentro esas confusiones y aquí tenemos que hacer una alfabetización fuerte en cultura contable ciudadana. Y ya el patrimonialista financiero ya entonces uno encuentra que es como una alternativa acá del Estado inversionista con un ciudadano accionista. En todo lo que tiene que ver relación, como les decía anteriormente, con el gobierno corporativo, corporate governance. Listo. Encontramos entonces, para ir sintetizando esta segunda parte, un reduccionismo fruto de la racionalidad pragmática, como hace referencia a eso Jorge Heiner. La contabilidad financiera esencialmente es la que le da sentido a la contabilidad pública, pero eso desde el punto de vista de la contabilidad pública, eso no está bien, porque la contabilidad pública tiene más elementos, incluso en el punto de vista práctico, en el punto de vista empírico. La contabilidad pública, entonces mire lo que plantean algunos autores, es una aplicación especializada, nosotros decimos es una rama en la contabilidad, que une diversos elementos para satisfacer necesidades de información y control financiero. Entonces dice, ¿será suficiente con que la contabilidad satisfaga necesidades de información o que apunte a esos objetivos de contribuir al bienestar social, a que haya orden público, económico y social en un país como Colombia, por medio del uso y gestión de los recursos públicos? Cuando hacemos referencia entonces, por ejemplo, en Matesis, Calafel, por el mismo profesor Cañivano, nos hablan de las ramas de la contabilidad macro y micro. Tenemos que hablar de contabilidad pública micro, pero también macro. Yo aquí estoy haciendo más que todo referencia a lo micro, pero nosotros tenemos que saber que la contabilidad nacional habla de aspectos pues, privados y públicos. ¿Qué si no es el Producto Interno Bruto? La contabilidad de flujos y fondos, la contabilidad de la balanza de pagos y la contabilidad de entradas y salidas a nivel macro. Pero a nivel micro hablamos de la contabilidad del Estado. Otra de la que hablan es la contabilidad del gobierno.
que también tiene que ver con muchas cosas de las que hace la Contaduría General de la Nación. Y la contabilidad de lo público, que es una contabilidad más comprometida con los destinos de las naciones. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado en el proyecto de investigación a partir de los análisis? Que la contabilidad pública se nutre de la contabilidad financiera, de la contabilidad de gestión y la contabilidad social y ambiental aplicada a los recursos públicos, a su provisión, a su uso, a su circulación en términos generales. Pero mire lo que es compleja esta rama de la contabilidad. Entonces, hay unos datos históricos que son los que le dan sentido a estas tres cuando, digamos, se desenvuelven en sistemas contables, porque está la rama de la contabilidad y a partir de ahí se crean unos sistemas contables que le dan sentido a la contabilidad pública, pero es que la contabilidad pública también tiene que ver con datos proyectados de otra rama que es la contabilidad de planeación presupuestal y una contrastación que es con lo ejecutado cuando hablamos de la contabilidad de la ejecución presupuestal. Entonces, con esto lo que les planteo es que regularmente se dice que la contabilidad pública es solamente la contabilidad financiera. Algunos le agregan la contabilidad de costos en el aspecto económico, la contabilidad social y ambiental, pero dicen no, la contabilidad presupuestal, eso no es contabilidad pública. Y sí es contabilidad pública, y eso tiene toda una defensa teórica con base en la investigación. El reduccionismo 2 es que muchos piensan que la contabilidad pública es lo que defina la normatividad contable. No, la normatividad contable la define, por ejemplo, en Colombia la Contaduría General de la Nación. A nivel internacional la define International Federation of Accountants, la Federación Internacional de Contadores, a través de los parámetros que da para el sector público. Y a partir de ahí se definen los sistemas contables. Pero esto es una vía lógica para decir que la normatividad contable bebe de diferentes teorías y planteamientos de la contabilidad pública. Y que a partir de ahí, como lo plantearía en algún tiempo el profesor Jorge Tuba Pereira, se derivan unos sistemas contables. Entonces, esta es una definición que hemos venido trabajando con el grupo de investigación y consultorías contables HICO, que es que la contabilidad es una rama de la contabilidad que estudia y conoce para cumplir fines de comunicación, control y mejoramiento de las condiciones de vida. Estudiar, ¿qué significa? Reconocer, medir, informar, analizar e interpretar. Ojo con eso. Los recursos públicos no solamente son financieros, sino son económicos, sociales y ambientales, para cumplir fines de comunicación y divulgación. Si algo le falta a esta definición, tendría que ser esa parte que hemos analizado en el anterior cuadro, que son aspectos que nos permiten hacer manejo de datos históricos, pero también de datos proyectados o de datos que han sido planeados a partir de los objetivos de nación y que se definiría cómo hacer para cumplirlos a través de una contabilidad de planeación y presupuesto que también es contabilidad pública. Entonces, mire los fines de la nación, por ejemplo, en el caso de Colombia, artículo 2, que habla de los fines esenciales del Estado, y allí estamos hablando de contabilidad de la vida porque tiene que ver con los mínimos vitales. Estamos hablando del artículo 209 cuando nos habla de la función administrativa al servicio de los intereses generales, y el artículo 366 que habla de que el bienestar general y la calidad de vida, eso está convenido por nosotros desde hace mucho tiempo en la nueva Constitución Política Nacional de Colombia, mejoramiento de la calidad de vida de la población como finalidades sociales, son las finalidades del Estado. Es decir, ahí no estamos hablando de que en los nuevos gobiernos se está hablando de un Estado que ha cambiado, porque eso está desde 1990. El Estado que provee una serie de servicios, que provee una serie de bienes para la vida, para el buen vivir, para vivir dignamente. Entonces el artículo 209 habla de la función administrativa al servicio de los intereses generales. ¿Y qué significa eso? Que nosotros aquí en el aspecto rojo tenemos una serie de situaciones problemáticas y que la gestión pública significa llegar a hacer una serie de esfuerzos para llegar a esa situación ideal. Y ahí tiene que estar presente la contabilidad, no solamente diciendo que tenemos tanto de activos, tanto de pasivos,
que el patrimonio se incrementó gracias a la utilidad dada por la diferencia entre los ingresos y los egresos, y que tenemos una rentabilidad aceptable, un ROE aceptable, porque la utilidad sobre el patrimonio pues es aceptable. Hablemos de contabilidad pública, gestión pública y del Estado. Entonces, hay otras alternativas a eso que habíamos planteado como la nueva gestión pública. Sí, les voy a plantear dos. Una con base en la nueva forma de gestionar lo público, que es de Oscar Oxal y otras personas en el 2018, que hablan de un Estado. A ver, no esta, primero esta. Esta que tiene que ver con lo que plantea Mariana Mazzucato en su libro El Estado Emprendedor, donde nos habla de un nuevo Estado, ya no el Estado burocrático, el Estado como Estado sociedad accionaria o el Estado empresa, sino el Estado emprendedor desarrollista, que va a tener o debe tener un gobierno incentivador de la innovación, y las personas que estamos en ese Estado somos emprendedores. Eso es lo que plantea una persona como la profesora Mazzucato, muy citada en estos días por el presidente de la República, que orienta los destinos de la nación por un lado del bienestar, del bien público. Y este otro lo tendríamos en el caso del que les decía antes, OXLAC, la nueva forma de gestionar lo público, en donde se habla con base ya no en el desarrollismo, en el empresarismo, en el gobierno corporativo, ni en la bienestar, ni en la burocracia, sino es en la participación ciudadana. Un Estado abierto para un gobierno abierto y unos ciudadanos cogestores y coproductores de bienes y servicios. Entonces, en ese caso, como ustedes pueden ver, hablamos de desempeño en otros términos. Ya no es solamente gastar el dinero, ya no es ser rentables con el Estado, porque da la impresión de que dijéramos, ¿qué pasaría si ese patrimonio que tiene el Estado fuera más bien invertido en unos CDT y con eso ganáramos más rentabilidad financiera? Aquí no se trata de rentabilidad financiera, sino que se trata, si hablamos en términos de bienestar social, de rentabilidad social. Y tendríamos que hablar de utilidad pública y no de utilidad financiera privada. Punto a favor de las nuevas versiones, punto en contra del New Public Management. Entonces, hablamos de estos aspectos y definitivamente no puede perderse la idea de que el Estado es Estado. El Estado es una aglomeración de personas, es una organización de personas que con unos acuerdos pretende pues, unos objetivos. En este caso, es la provisión de bienes y servicios para satisfacer necesidades en materia de lo que dice el artículo 2 de la Constitución Política Nacional, que sobre eso hay mucha doctrina y jurisprudencia, y fundamentalmente tiene que ver con la prosperidad nacional, la vida, la salud, la seguridad, justicia, transporte, etcétera, etcétera. Entonces, la gestión pública en estos términos, ¿qué es? Por ejemplo, la CEPAL es muy clara cuando dice que tiene que ver con gestión de recursos para solucionar problemas o satisfacer necesidades, originando resultados significativos para la sociedad y el país y creando valor público. Entonces, se lo dejo a los investigadores y a los estudiantes. ¿Por qué la contabilidad, por ejemplo, no mide la capacidad que tienen estos proyectos sociales de generar capital social? Y el capital social es uno de los aspectos más claves en las organizaciones sociales. Si el capital intelectual es tan importante en el sector privado, pues en el sector público también, pero también en el sector público, el capital social, que tiene que ver con la empatía de las personas para generar relaciones de afectividad y confianza, ¿por qué no es importante medirlo? Muchos dicen que eso no es contable, pero la discusión está abierta, porque eso es contable, porque tiene que ver con inventario y circulación de riqueza, recursos, en este caso públicos. Entonces hablamos de gestión. Para los que dicen que la contabilidad es medir, informar, conocer, ¿qué deberíamos conocer? No es suficiente con conocer la rentabilidad. Entonces voy sintetizando, tenemos que hablar de eficiencia, eficacia, economía y cómo la contabilidad pública en este caso debería brindar conocimiento de todos esos aspectos para mirar si como nación estamos logrando los objetivos. No solamente si estamos gastando bien
o mal, como en el caso de la contabilidad de la ejecución presupuestal para medir eficacia, sino mirar, analizar si hemos sido eficientes, eficaces, económicos y en general efectivos desde el punto de vista social como Estado. Eso es muy importante, y si se ha dado participación a las personas y si todo eso que se dice de vivir bien, todo eso que tiene que ver con el buen vivir, se está cumpliendo o no. La contabilidad pública no puede ser ajena a eso y tiene que entrar en esos campos. Debe haber una revolución en el pensamiento contable para que haya una contabilidad pública al servicio de las necesidades de la nación. Hablamos de objetivos para el desarrollo sostenible. Yo lo que observo es impávidamente que cuando hablamos de contabilidad pública no se está hablando de qué tanto estamos avanzando en Colombia con respecto a esta exigencia internacional. Hablo que muchas veces todo se reduce a los requerimientos de la OCDE. Eso es muy importante. La OCDE es un club financiero que le exige a los países pues mostrarse o mejorarse en su parte financiera para evitar las crisis. Eso es importante, pero más importante es esto que tiene que ver con la vida. Por eso nosotros estamos propugnando por una contabilidad para la vida y no solamente una contabilidad para hablar de ejecuciones del presupuesto en marco de la burocracia, en marco del pensamiento burocrático, o hablar de que se ejecutaron planes cuando no hay análisis de impactos en el largo plazo, de efectos en el mediano plazo, ni de resultados en el corto plazo. En eso tenemos que cambiar los investigadores, los profesores, los estudiantes, tenemos que cerrar filas para hacer investigación y generar esta revolución en el pensamiento y la práctica contable. Más si hablamos de que hay 10 situaciones de las nuevas sociedades que están impugnando, que están generando cambios en la información y el control, y en el conocimiento de las organizaciones y en el conocimiento de lo público. Finalizo con lo siguiente. Regularmente, cuando hablamos de New Public Management, decimos rentabilidad financiera es igual a la utilidad de un negocio sobre los activos, multiplicado por 100, y eso da la rentabilidad. Y para muchos, con que eso dé más que un CDT es suficiente, que si no da con un CDT, pues el costo de oportunidad será muy grande. Entonces, qué bueno que uno pudiera entonces invertir, en lugar de hacerlo en cuestiones sociales, en el sector financiero donde se especula bastante. Por eso, estas nuevas alternativas que les he planteado, que son, digámoslo así, planteamientos, parámetros diferentes a la nueva gestión pública, están tomando fuerza y deben tomar fuerza en marco de la revolución del pensamiento contable. Un enfoque, por ejemplo, es este, y muchas de las personas que dicen, pero es que eso es muy teórico y eso es muy onírico. No, señores, esto se ha venido planteando desde hace por lo menos 20 años por un grupo. Doy un ejemplo de la rentabilidad pública. Leroy Jones, en un indicador de rentabilidad pública que mide la capacidad que ha tenido un grupo gestor, la gestión, de utilizar estos activos operativos para generar esa utilidad pública. Deben generar utilidad pública, y esa utilidad pública es diferente a este pedacito que ustedes ven aquí de utilidad privada. Entonces, tenemos que hablar de una contabilidad que no solamente mida esa utilidad financiera que afecta el patrimonio, sino tenemos que hablar de utilidad pública, que es toda la capacidad que tiene de generar una entidad, el Estado, y sobre todo hablar en términos del valor agregado, del valor que agregan las organizaciones en procura del bien común, en procura del bienestar y la dignidad de las personas. Muchas gracias por su atención y espero que ustedes hagan parte de la revolución contable en esto que tiene que ver tan necesario con la contabilidad pública, por lo menos en Colombia.
Agradecemos la participación del profesor Marco Machado y procedemos a la realización de las preguntas. La primera pregunta es, ¿cree usted que desde los colegios se debe incluir el aprendizaje contable? ¿Cómo mejoraría eso la percepción de las personas sobre la contabilidad y por qué eso no se ha dado? Bueno, esa pregunta es muy sugerente, muy importante, y la respuesta ya la están dando los estudiantes que componen el proyecto de cultura contable ciudadana. Es emocionante cómo han ido a un colegio, a Guarne, y han impactado al menos a unas 120 personas en donde les han hablado de gestión pública, de la función del Estado, de todo lo que tiene que ver con el deber ser de los recursos públicos en unas operaciones recurrentes, y las personas, los estudiantes y los profesores que escucharon, pues prácticamente quedaron muy encantados con estos aspectos, y ellos se preguntaban por qué no habíamos ido antes. Entonces, ¿por qué no se ha podido hacer eso? Porque mucha gente ha pensado que la contabilidad es única y exclusivamente para las empresas o para lo que les parezca una empresa, y resulta que todos, absolutamente todos, tenemos que ver con la contabilidad, todos tenemos que ver con recursos propios y todos tenemos que ver con los recursos de todos, que son los recursos públicos. La segunda pregunta es, ¿cómo la contabilidad pública puede ser proactiva y no reactiva para la toma de decisiones de los recursos públicos? Pues yo les planteaba como desarrollando una revolución en el pensamiento contable de lo que se cree que es contabilidad, de lo que es gestión y de lo que son los recursos públicos. No basta con estar informando cuál es el patrimonio de Colombia a manera de saldo. Entonces, ¿qué es el patrimonio público, por ejemplo? Entonces, ¿con qué mensaje le puede uno llegar a las personas de que el patrimonio público es la diferencia entre los activos y los pasivos? Uno aquí lo que tendría que decir es que hay una serie de activos que son recursos públicos porque son no pignorables, porque son propiedad de la nación, pero ese es un proceso que pues tenemos que seguir operando, que tenemos que seguir generando, y es generar cambios en el pensamiento y la práctica contable. Y yo creo que llegó el momento de hacerlos, porque cuando nosotros estamos fincados en un modelo financiero patrimonialista, uno sabe que ese modelo financiero patrimonialista es muy importante para el sector privado, pues en algunos aspectos. Actualmente no es suficiente para las entidades del sector privado. Y entonces yo hago la pregunta, si no es suficiente y no es eficaz para el sector privado, lo va a ser para el sector público. Allí tenemos que hacer unos cambios profundos en materia de educación y que todas las universidades procuren lo público como base de sus currículos y de sus investigaciones. ¿Existen puntos de convergencia entre la contabilidad pública y la contabilidad privada? Si existen, ¿cuáles serían? Pues sí existen puntos de convergencia, por ejemplo, cuando hablamos de los recursos financieros. Tanto unos como otros tienen recursos financieros. Cuando hablamos de recursos económicos que se entremezclan en los procesos productivos y seductivos de generación de servicios, ahí hay aspectos comunes. O sea, lo común es lo común que hay de lo contable, que son los inventarios y la circulación de recursos en este tipo de organizaciones, y que tiene que haber, en unos casos, eficiencia social en el caso del Estado y eficiencia financiera con responsabilidad social en el caso del sector privado. Pero hay diferentes fines, pero siempre está la presencia de la contabilidad, incluso en la vida cotidiana de los seres humanos, hablando de su inventario de riqueza y de la circulación de recursos que tienen que ver con su vida para proveerse una vida sana y una vida digna. Ya que el cálculo de la rentabilidad social debería ser realizado por todas las organizaciones, ¿cuál es la ruta para darle a conocer en el mundo empresarial? ¿Y cómo y por qué transmitir su importancia? Hablar de rentabilidad social
es muy clave. Ustedes han escuchado hablar continuamente de que los procesos de rendición de cuentas son procesos que poco están generando participación ciudadana, poco están generando cultura ciudadana y muy poco están convocando a que las personas generen confianza en las organizaciones públicas y privadas. Entonces, si nosotros hablamos de dar informes de eficacia sin dar informes en donde participen estos indicadores, la construcción de indicadores, de estados de objetivos, de tableros de control en donde se haga referencia a indicadores de carácter social, pues la rendición de cuentas será simplemente, como dicen coloquialmente muchos, un saludo a la bandera, en donde una persona entrega un informe que tiene por finalidad salvar su responsabilidad o intentar salvar su responsabilidad, pero no construir nación, no construir ciudadanía, no construir elementos para que la gente viva mejor. Por último, ¿es la confianza que la población tiene en el gobierno un buen indicador de la rentabilidad social o cómo medir esta última? La confianza en un gobierno como generador de los objetivos o como cumplidor de un cometido estatal está dada por muchos aspectos. Está dada por la acción que tiene que ver con su gestión, con la planeación, tiene que ver con el seguimiento y tiene que ver con la rendición de cuentas. Pero miren que hay una gran preocupación porque la rendición de cuentas se está convirtiendo en marketing político y eso no puede seguir así. Ahí hace falta un papel clave de los 280.000 contadores que estamos conviviendo en Colombia. Tenemos un gran compromiso. Generar confianza pública significa responder preguntas en torno a las que hemos hecho en este y otros espacios, como que si el Estado está cumpliendo con los fines sociales. Muchos dirán, como he escuchado de manera equivocada, dicen que eso no tiene que ver con la contabilidad, cuando sí tiene que ver con la contabilidad. Y la idea es que cuando hablamos de rentabilidad social, yo solamente he dado el ejemplo del grupo de Leroy Jones, del grupo de Public Enterprise Group encabezado por Leroy Jones, pero hay otros indicadores que nos pueden hablar de si las entidades han sido rentables o no socialmente. Pero en esa medida les planteo siempre una idea que hemos venido construyendo en el proyecto de cultura contable ciudadana, es que no basta con tener ciudadanos informados, hay que formar a los ciudadanos para que entiendan lo que se les está informando. Y eso tiene que ver necesariamente con lo que el doctor Nieto nos hablaba desde el 90 en términos de cultura contable ciudadana. Le agradecemos al docente Marco Machado por su intervención y por brindarnos esta conferencia. Antes de terminar, nos gustaría invitar al estudiante Mateo Chaverra, coordinador del grupo 3C Cultura Contable Ciudadana. Buenas tardes para todos, estudiantes que están acá presentes y los que están, digamos, en la sala de Zoom. El día de hoy, pues, de manera genérica, quería hablarles un poco sobre el proyecto y sobre cómo lo comentaba el profesor Marco, que es el director del proyecto, de cómo nace y cómo se busca subsanar la necesidad que tiene la población en general de brindar el conocimiento de la contabilidad pública, gestión pública y todos aquellos indicadores que realmente a nosotros nos tocan, junto a la alcaldía de Medellín y otras unidades académicas como lo que es control de la gestión pública, y desde la facultad hemos articulado junto con GICO a subsanar esa necesidad que tiene el proyecto para llegar a las comunidades. En este caso y en anteriores secciones se ha llegado a la comunidad por nuestros medios. Nosotros estamos enfocados en llegar más que todo como a estudiantes de colegios y de otra manera como darles conocimiento a los niños y adolescentes para que tengan como que de pequeños la necesidad de buscar información, buscar rendición de cuentas, y digamos que es algo que nos compete a todos.
Actualmente nos encontramos realizando un proyecto junto a la alcaldía de Medellín que estamos como preparando las comunas de todo el trazado de Medellín para el Día Blanco. El Día Blanco es el día de rendición de cuentas a nivel social que busca que todas las unidades que tengan recursos públicos en un evento de ciudad que se genera lo expongan. En este caso tenemos a diversos grupos de tercera, a diversas personas que han creado estancias o participación con la comunidad y para que le rindan cuentas. Es muy bonito porque vemos que desde un punto general vemos cómo ellos generan esa rendición de cuentas y buscan la necesidad para que la comunidad en general se dé cuenta. Entonces, como lo decía el profesor Marco anteriormente, el semestre pasado visitamos a 2 colegios, uno en Guarne, no recuerdo el nombre, y el otro en Ciudad Bolívar, Antioquia. Junto con esta iniciativa, el de Guarne, Santo Tomás de Aquino y el de Ciudad Bolívar, no recuerdo muy bien el nombre, se impactó más que todo a la población 10º y 12, que ya digamos que tienen un punto, un nivel más crítico que se busca, que tengan como esa conciencia social. Hoy en día tenemos una red social que la estamos manejando mucho y muy frecuentemente, haciendo micro videos de cómo el ciudadano de a pie debe saber qué es gestión pública, qué es un bien intangible, qué es bienes fungibles, cómo se lleva todo eso. Por si de pronto nos quieren seguir y conocer un poco más del tema, estamos como Somos, piso 13, y digamos que junto a la Facultad de Ciencias Económicas venimos articulando y al día de hoy tenemos un engagement de 2.000 cuentas alcanzadas. Digamos que es muy importante como lo que se está haciendo. El profesor Marco les quiere obsequiar el día de hoy pues, a una persona el librito que tenemos de una u otra manera, la cartilla que se realizó en la primera generación que fue en el 2018, como para que conozcan un poquito más del proyecto. No sé cómo lo vamos a sortear, pero esa es la idea de brindarse. Agradecemos a Mateo, al conferencista por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento, a nuestra moderadora por su conducción, así como a los participantes por su asistencia. En conmemoración de los 60 años del Departamento de Ciencias Contables de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, estas 4 sesiones del ciclo de conferencias sobre contabilidad de la vida se editarán y serán subidas al canal Kiko de YouTube. Recuerden que están cordialmente invitados a nuestra tercera conferencia, la cual abordará los costos del agua en la generación de energías limpias y se llevará a cabo el jueves 1 de septiembre en este mismo auditorio en el edificio de extensión a las 4 p.m. No olviden inscribirse previamente en el auditorio para permitir que se les realice el seguimiento y poder enviarles a su correo electrónico una constancia de su asistencia en caso de que asistan a todas las sesiones del ciclo. Los esperamos. Feliz tarde.